Comencem l'última de les taules rodones d'aquest congrés, d'aquest segon congrés, que parlarem sobre els reptes i les polítiques d'igualtat LGTBI. Al llarg d'aquests 2 dies intensos s'han parlat sobre molts temes i experiències, sobretot experiències fora del món, diguéssim, de les grans ciutats. Per tant, un dels temes nous que s'ha parlat i que crec que era molt interessant parlar-ho, sobre com repensar les polítiques trans, que hem tingut una taula molt interessant fa una estona, i hem fet també molts workshops sobre el bullying, sobre la interseccionalitat, sobre el paper, quin és el paper que ha de tindre el moviment. Doncs bé, ara ens toca parlar de quins són els grans reptes que tenim, tant les institucions, a través del que és l'aplicació de les polítiques d'igualtat LGTBI i com, diguéssim, arribar. Crec que ens trobem en un moment amb màxima expectació. Tenim molta demanda per part del moviment, en concret a Catalunya vam aprovar la llei el 2014 i per tant cal que comencem a aplicar-la, que l'apliquem ja d'una vegada per totes, que sé que és un dels grans reptes del moviment i que tenim, no? En això estem, totes les administracions, jo crec, ara mateix, i per tant crec que en aquest gran moment de màxima expectació hem d'aprofitar trobades com aquesta d'avui per plantejar-nos i sobretot per poder-ho fer bé, ja que si hem d'aplicar una nova llei que tenim i un gran repte que tenim al nostre davant, hem de poder aprofitar aquestes oportunitats per fer les coses realment bé i arribar realment a tot el col·lectiu. Per no allargar-me més, us diré que serem molt estrictes amb el temps, ara sí, a la 1:30 m'han demanat, sisplau, que acabem, per tant, intentarem anar retallant, tindrem un quart d'hora per cada un dels conferenciants i comencem amb la Gemma Garcia, que és la responsable tècnica de la regidoria LGTBIQ de l'Ajuntament de Terrassa, llicenciada en Ciències Polítiques a l'Autònoma, i el 2000 al 2007 ha sigut la tècnica de Drets Civils de Terrassa, on ja van començar a treballar tot el que eren polítiques d'igualtat LGTBI. Jo crec que és molt interessant. El 2012-2013 es va fer la diagnosi sobre la realitat de les persones gais i lesbianes a la ciutat i a través d'aquí es va poder realitzar un pacte per la diversitat efectiva, sexual i identitat de gènere a Terrassa el 2014. Quan vulguis, Gemma. Molt bé. En primer lloc, bon dia a tothom. Moltes gràcies per la invitació. Dir-vos que per mi està sent una experiència increïble estar aquí perquè estic aprenent moltíssim. En segon lloc, dir-vos que jo vinc en representació d'una experiència col·lectiva, que és la Taula per la Diversitat Afectiva, Sexual i Identitat de Gènere de Terrassa. Avui seré la veu d'entitats i institucions que estan en aquesta taula, tots treballant plegats. L'Ajuntament és un actor que impulsa, sí, però que, òbviament, sol no podria fer res. Pels que no coneixeu, Terrassa és una ciutat ubicada a 30 quilòmetres de Barcelona, té 215.000 habitants, és la tercera en grandària a Catalunya. L'Ajuntament de Terrassa té un cert bagatge en temes LGTBI, en polítiques LGTBI, del qual us faré un breu resum només per ubicar-vos d'on venim i dir-vos també que tenim la gran sort que també des de fa molts anys, almenys des del 2000, que hem anat tenint sempre entitats molt potents, molt actives a Terrassa, que aquest és una gran riquesa que tenim a la ciutat i en part gràcies a aquests col·lectius avui podem parlar del pacte Desig a Terrassa. En aquesta foto veieu la presidenta de l'Associació LGTB Terrassa en un acte sobre trans i feminisme que es va fer recentment, la Verònica Lafont. Pel que fa a l'Ajuntament, ja el 1997 es va crear el Servei per a l'Atenció a la Dona Lesbiana, que penjava en aquell moment del Servei de Promoció de la Dona, el que ara se'n diu Polítiques de Gènere. El 2000 es va crear la Regidoria d'Acció Cívica, que abarcava ja els drets civils i humans d'una manera més àmplia i també agafàvem els temes de drets a diversitat sexual i identitat de gènere. Es comença a treballar més activament en la visibilització del col·lectiu i diríem del compromís de l'Ajuntament a partir d'aquest any. El 2001, us poso algun exemple només, i sem per primer cop la bandera a l'Ajuntament. El 2005 creem el fons LGTB a la Biblioteca Central.
El 2004 es fa un acte amb tots els honors institucional que s'aprova per unanimitat al ple d'homenatge a les víctimes represaliades pel franquisme, les víctimes LGTBI. Es fan campanyes generalitzades, però que també, des de les quals també es treballa el tema LGTBI, com és Terrassa disfruta la ciutat, Terrassa disfruta la diversitat, perdoneu, Terrassa la ciutat de les persones, que són totes aquestes campanyes, actes, etc., sempre van ser molt ben acollides, tant pel col·lectiu LGTB com el hetero i cis, és a dir, per tothom, no? Però també és cert que ens plantejaven que, en un moment que ens van començar a plantejar que potser estàvem potser incidint massa en qüestions estètiques visibles, que són importants, però que poder calia anar una mica més enllà i també preguntar-nos què era el que necessitava la ciutat. És per això que el 2012 el ple municipal aprova una moció en la que es compromet a aprovar un pacte de ciutat prèvia a una diagnosi. A partir de la diagnosi hi ha un debat intens entre diversos professionals i voluntariat. El 2014 s'aprova el Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i Identitat de Gènere, que us explicarem amb més detall a continuació. Pel que fa a la diagnosi, ahir veiem l'exemple de Barcelona, que jo me'l vaig estar mirant molt per fer la nostra diagnosi de raça. Lamentablement nosaltres no teníem els mitjans de Barcelona per fer una tan completa, per tant la nostra va ser més discreta. Però, espera, que em sembla que m'he passat una diapo, Ara. Va consistir en recollir informació de tots els serveis municipals, de quines necessitats havien tingut en el transcurs de la feina, com havien abordat, on s'havien trobat amb persones LGTBI, quines eines tenien, quina capacitat de resposta havien tingut. Vam fer un recull de tots els serveis i recursos que existien a Terrassa en tema LGTBI. Vam fer grups de discussió amb persones gais i lesbianes residents a Terrassa i una entrevista a una experta. Només va poder ser... Els grups de discussió només van ser persones gais i lesbianes perquè no vam poder arribar a trans i bisexuals, persones bisexuals, per una qüestió de recursos. Ens n'ocupàvem la meva companya i jo de fer la diagnosi, la Maria Cors, que la teniu per aquí, érem les persones que fèiem la diagnosi i no vam poder arribar a més, tot i que la diagnosi sí que es va tenir present el problema de transfòbia i la doble discriminació que pateixen les persones bi, però només a través d'explorar documentació, d'acord? Però no de la recollida de testimonis terrassencs, diríem. Els objectius de la diagnosi era identificar els àmbits o espais on aquestes persones se sentien incòmodes, violentades, discriminades. I volíem, sobretot, insistir molt en la necessitat de trobar aquelles petites coses quotidianes, molestes, diàries, que es troben les persones gais i lesbianes pel fet de viure en un entorn heteronormatiu. No anàvem a buscar l'agressió, que també, òbviament, però el que ens interessava més és aquella subtilesa emprenyadora constant, diària, per tenir una orientació sexual diferent a la normativa. El segon objectiu era, un cop identificats aquests àmbits o espais, aconseguir implicar aquells agents que ostenten o bé tenen la responsabilitat o bé poden incidir d'alguna manera en canviar aquestes actuacions, aquestes situacions. És a dir, les institucions que tenen competència i responsabilitat, però també aquelles entitats amb voluntaris que formen part, que treballen en aquells àmbits i que tenen capacitat també d'influència. Tenien clar que no podia ser una lluita només d'Ajuntament i entitats LGTB, perquè la presumpció d'heterosexual i cisexual i tot el que implica el patriarcat, el binomi, el sexisme, la visió binària del sexe, tot això està tan instal·lat en el nostre ADN cultural i social que teníem claríssim que o érem molts i diversos o no arribaríem gaire lluny. O sigui, necessitàvem còmplices en aquesta lluita.
Els àmbits més importants que es detecta que calia intervenir van ser l'educatiu, el laboral, el de la salut, el cultural, mitjans de comunicació, els serveis municipals, entre d'altres. L'educatiu va ser l'àmbit estrella, el que em genera sempre més preocupació per diverses raons, tant pel discurs i el model que es propaga des de les escoles, per la discriminació que viuen a les escoles les famílies LGTBI i els infants, i sobretot pels infants LGTBI perquè són menors, són personetes molt més vulnerables. Vistos els àmbits on calia intervenir, vam anar a buscar aquelles entitats o institucions d'entrada més importants a nivell de ciutat que podien ajudar-nos. En alguns casos vam fer reunions prèvies amb aquestes entitats perquè, clar, no se les havia convocat mai per parlar de temes de diversitat sexual, afectiva i identitat de gènere, i es pensàvem, bueno, potser fins i tot... Doncs això, en algun cas fèiem reunions preparatòries perquè aquestes entitats, moltes segurament no sabien ben bé per què els haguessin convocat, perquè es convocaven. Es van produir reaccions curioses. Recordo una reunió amb una entitat, no diré quina, va venir tota la junta d'homes i els vam explicar que havien fet la diagnosi, que era molt interessant, que ells, com a entitat generalista de Terrassa, a més era una federació que aglutinava moltes entitats, era importantíssim que estiguessin a la taula defensant els drets dels ciutadans i ciutadanes LGTB terrassencs i terrassenques. I ens vam quedar tots així com, sí, no acaben d'entendre què els estaven dient. Òbviament, a més, era gent progre, dient sí, òbviament nosaltres estem a favor dels drets d'aquestes persones. I fins i tot un senyor va dir, no, si jo, a mi, mira, un senyor gran em deia, vaig conèixer una noieta molt jove, molt maca, i després em vaig assabentar que era lesbiana i va ser un xoc, va ser un xoc, però mira, com dient, li he perdonat, no? O sigui que realment partíem d'uns nivells, en alguns casos, no va dir la paraula de perdonada, però vull dir que veies que partíem d'uns nivells que era molt important explicar ben bé què veníem a fer i per què era important el seu paper. O un programador cultural molt important de Terrassa també. Expliquem per què és important que vingui i diu, però si jo quan programo no discrimino per raó d'orientació sexual, d'identitat de gènere. Dic, evidentment no ho pots fer. És que segurament tu pots fer molt més el que penses des del teu lloc. Vine, t'explicarem com fer-ho. Llavors es constitueix la taula. Aquí vam explicar la diagnosi, que havia sigut prèviament contrastada també amb professionals de l'àmbit sanitari i educatiu. Aquí la diagnosi es va realment reelaborar de nou amb les persones que hi van intervenir, col·lectius LGTB, per suposat que hi eren, però també d'altres, i va ser molt bonic el treball que es va fer perquè va ser un element transformador. El fet d'ells poder estar allà també opinant sobre un tema que en principi no en tenien gaire idea, però al final se'l van fer seu, va ser un primer element transformador i que va suposar després generar una implicació necessària que és el que nosaltres buscàvem. De fet, aquesta associació, aquesta junta que us comentava, a la tercera taula o així va venir amb un manifest de la mateixa federació recolzant aquestes persones, el col·lectiu LGTB, i dient l'important que era treballar per elles. I allà aquell dia va haver alguna llagrimeta, fins i tot de gent del col·lectiu, dient no m'ho puc creure que una associació com aquesta aquí a Terrassa hagi entès, perquè és important treballar aquí. O el programador cultural, quan va veure de què estàvem parlant, va dir, escolta, jo també soc de tal entitat, la convido, i va venir una altra entitat cultural que nosaltres no hi havíem pensat. O sigui que això va generar per mi un primer element transformador important. Aquí m'haig de saltar un moment aquesta diapo. El pacte s'aprova a la taula el 2014
I després el procés consisteix en que cada entitat s'ha d'adherir, o sigui, els representants que venien a la taula de les entitats i institucions s'havien d'adherir, havien d'elevar a l'òrgan directiu de la seva entitat o institució al pacte i aquests s'havia d'adherir o no al pacte. En el cas de l'Ajuntament també era un actor més que havia intervingut en l'elaboració del pacte i en el ple municipal, crec que va ser gener 2015, es va adherir formalment al pacte. Tots els partits polítics van votar a favor, excepte el PP, que es va abstenir, tot i dir que estava molt a la vora, que entenia molt el tema, recolzava molt les persones LGTB, que no calia fer res especial. A dia d'avui tenim 38 entitats i institucions ja adherides al pacte. Aquí, torno un moment aquí enrere. El pacte té tres grans parts. Per un cantó, els grans compromisos, que són aquests que tenim aquí. Fomentar el respecte per la diversitat sexual i identitat de gènere a la seva entitat, reaccionar davant, o sigui, estan obligats a reaccionar davant els actes de LGTB-fòbia a la seva entitat i desenvolupar uns eixos prioritaris. En realitat, els eixos prioritaris hi ha tot un munt d'accions que no us puc explicar perquè no dona temps, òbviament. Estava previst que n'hi hagués unes 10 només i hem acabat sent 38. El que nosaltres estem mirant de treballar amb aquestes accions és buscar sempre la responsabilitat de l'altra entitat o institució i el cofinançament, també molt important. No només que col·laborin pagant les despeses que suposa treballar en aquest tema. Com que m'estic saltant coses... El que pretenem en aquestes entitats i institucions és... Volíem treballar tots aquests 7 eixos, que no us els escriuré perquè no tinc temps, m'interessa més el procés i el que hem aconseguit una mica treballant tots plegats. Teniu el pacte imprès on hi ha tots els eixos i les accions. El que pretenem és despertar la consciència i implicar aquelles entitats i institucions no relacionades directament amb l'àmbit LGTBI. Això la veritat és que ho hem aconseguit a través de treball de la taula i a través també de la formació, que és el segon element transformador molt ben trobat, que ha aconseguit sacsejar les consciències, trencar paradigmes i ha creat noves oportunitats. O sigui, per exemple, de començar a tenir programada una formació per professionals de l'Ajuntament, haver-ne de fer 5 perquè la gent pel boca-orella en volia més, es va assabentar i en volia més. D'aquestes venen gent d'educadors de districte jove i llavors l'empresa que té subcontratada el districte jove ha de fer més formació per més monitors perquè en volen més i a més també s'acaba fent formació pels avals usuaris de districte jove. És tot com una ona que es va expandint. Fem una altra formació que ve la representant del Consorci Sanitari a Terrassa, que té l'Hospital de Terrassa. Ve, perquè ve a la taula i ve a la formació, li agrada tant que ara, de cara al setembre, octubre, està planejant una altra formació de 18 hores amb la Rosa Almirall i el Miquel Misser pel personal del Consorci Sanitari. Aquest és, per mi, el gran valor d'aquest pacte. Que la gent se'l faci seu, es corresponsabilitzi, cofinanci, que és l'important, que aquests que puguem estan pagant, no només Ajuntament, Generalitat, aquelles institucions grans que poden. És per mi el gran èxit. Gemma, perdona, hauríem d'anar... Haig d'acabar? Vale, doncs ja està. Acabo només amb un dels reptes, això eren exemples de les formacions que s'han fet. Acabo només amb un dels reptes que ja no sé com, ja us explicaré com ens en sortim. Ara mateix està situat a la taula política. En principi és probable que s'aprovi un acord de junta de portaveus en el sentit que teniu aquí a la diapositiva, on dilluns ho sabrem, on ressalto el segon acord, que és que en el marc de la revisió del reglament de gènere vetllar perquè tota la perspectiva LGTBIQ sigui present i es tingui en compte en tots els àmbits i sectors de l'estructura municipal. Això pot voler dir
és una gran oportunitat perquè les polítiques sectorials, com salut, laboral, etc., s'incorpori aquesta perspectiva des d'una forma sistemàtica i sostinguda en el temps, no només allò, un bolet. Ja veurem si s'aprova a nivell polític i un cop s'aprovi vindrà la taula tècnica i si un cas al proper congrés us expliquem com ens hem sortit. Moltes gràcies, Anna. Pues hola a todas y a todos. Yo voy a hablaros de Barcelona, de las políticas LGTB del Ayuntamiento de Barcelona, que es donde estoy ahora pues, trabajando, intentando tirar para adelante estas políticas. La verdad es que en términos generales podemos decir que en la ciudad de Barcelona y también un poco pues, hemos ido hablando de estas políticas, ¿no? En estos 2 días. Estamos en una situación, en un buen momento, ¿no? Podríamos decir. Hay un cierto recorrido de las políticas LGTB en la ciudad. Pensemos, por ejemplo, que el primer plan LGTB de la ciudad se hizo en el año 2006-2007, se definió y que por tanto ya llevamos pues, unos años, ¿no? Con un plan que era un plan que trataba o tenía acciones en diferentes ámbitos, en el ámbito de la salud, del deporte, de la cultura, del trabajo, de la cooperación, trabajaba también con las políticas de inmigración o de educación y además era también un plan que de alguna manera integraba acciones teniendo en cuenta una multiplicidad de grupos sociales, no solo el clúster LGTBI, sino también dentro de estos propios colectivos, ¿no? O sea que en este sentido era un plan ambicioso y que hemos tenido allí pues unos años. También en este recorrido en Barcelona en el año 2004 se creó el Consejo LGTBI de Ciudad, que este es un espacio de reflexión, de debate, donde se expresan evidentemente las vindicaciones y las demandas del movimiento LGTBI. Están allí las entidades, los colectivos y se piensa y debate también en cómo trasladar pues, estas demandas a las políticas públicas, ¿no? Y es un espacio pues, muy adecuado sobre todo para la reflexión. Y también en este recorrido yo creo que es importante el hecho de que se consiguió tener la oficina antidiscriminación, la primera oficina antidiscriminación en el Estado español, que trataba todo el tema de los delitos de odio y que esta ha sido una estructura también pues, que ha permitido un avance de la política LGTBI en la ciudad, ¿no? Entonces, con este recorrido, cuando pues, hace un año llegamos al Gobierno, ¿no? que hemos hecho, que hemos empezado a abrir, ¿no? Antes lo ha comentado Andreu, estamos ya definiendo el segundo plan LGTBI, que además va a ser un plan que tiene la intención de ir de la mano del plan de justicia de género, es decir, de la política feminista que también estamos impulsando. Estamos trabajando, bueno, hemos trabajado ya, hemos terminado la definición de lo que sería el funcional, de cómo funcionará el Centro de Recursos para Personas LGTBI de referencia de la ciudad. Este es un proyecto también ambicioso y un poco lo que se ha definido con un proceso participativo amplio y con todas las entidades es cuál va a ser o cuáles tienen que ser los servicios de asesoramiento, acompañamiento en términos psicológicos, jurídicos, sociales y de salud. Este además va a ser un espacio combinado donde van a estar también las entidades del movimiento de la ciudad y por tanto tiene que ser también un espacio de referencia donde se hagan actividades culturales y formación y otro tipo de acciones. Otra cosa que hemos hecho es crear la regiduría, o sea, poner explícitamente la perspectiva LGTBI en el nombre de la regiduría. Esto a veces parecen tonterías, son cuestiones simbólicas, pero luego son importantes, ¿no? Son importantes sobre todo porque internamente te permiten crear estructuras después, tener recursos humanos vinculados y también tener un presupuesto más claro, ¿no? Que lo puedes adjuntar a esta política, ¿no? Y en este sentido, bueno, hicimos esta apuesta de tener estructuras y de tener recursos para poder impulsar las políticas LGTBI y que no solo sea una cuestión simbólica, porque muchas veces pues, también cuando entras en la administración es difícil, ¿no? Entrar en la estructura. Con todas estas acciones, se ha comentado antes, ¿no? También hemos querido abrir 2 líneas de intervención ya desde el inicio, desde que entramos, porque nos dimos cuenta que en años previos pues, no se habían trabajado con tanta intensidad, que era la cuestión trans y de las personas intersexuales. Aquí ya ha comentado, ¿no? Cristina, y también ayer en el workshop de intersexuales, lo que hicimos es encargar pues, estos 2 estudios, estos 2 diagnósticos que nos dieran también cuáles serían las líneas de intervención en estas cuestiones, que no son
son fáciles. Aquí no voy a hablar de estos estudios porque ya se han explicado, pero sí comentar que cuando nosotras encargamos estos estudios y los recibimos y vemos que son muy potentes y que tenemos que trabajar mucho, sí que nos encontramos que en el nivel local tenemos pocas competencias, ¿no? Y que, por ejemplo, en materia sanitaria es aquí la Generalitat quien puede actuar sobre todo y que, por lo tanto, esto nos obliga a trabajar en el consorcio donde tenemos el 40% de las competencias, pero bueno, que son procesos complejos que te implican coordinación y que no tienes manga ancha para realmente aplicar de forma directa pues estas políticas que son las que querríamos aplicar, ¿no? Y realmente que son políticas de cambio. Otra línea de intervención que quería comentar hoy aquí, que creo que es importante y que nos habla también del tema de la interseccionalidad, que luego voy a retomar, es que hemos empezado también a definir una estrategia de ciudad para la prevención del sexismo, que integra tanto la perspectiva LGTBI como la perspectiva feminista. Esta estrategia pretende tener aplicación en el ámbito educativo, comunitario, también en las políticas culturales y con los medios de comunicación. Es una estrategia que también pretende ser ambiciosa, pero creemos que debemos actuar de alguna manera, ¿no? Con aquellos campos, o sea, salir de las acciones puntuales, intentar tener una planificación a medio y largo plazo que nos permita también actuar sobre las estructuras, ¿no? que son complejas de combatir. Esta estrategia tiene esta voluntad. También deciros que, de hecho, el objetivo de hacer esta estrategia lo estuvimos debatiendo y pensando antes de entrar en el ayuntamiento, como Barcelona en Comú, como partido. No sé si somos un partido, esto también podríamos debatirlo, pero previamente a ganar las elecciones, y tuvimos un debate en el eje que fue interesante, ¿no? Porque nos planteamos, bueno, ¿cómo abordamos la cuestión de la violencia de género en su sentido amplio, incluyendo la perspectiva feminista y LGTBI? ¿Cómo lo hacemos si cuando luego entremos tenemos leyes diferentes, tenemos estructuras diferentes, tenemos servicios diferentes? O sea, ¿cómo juntamos, cómo hacemos este trabajo? Y lo que nos dimos cuenta es que este trabajo ya se estaba haciendo y se estaba haciendo en el ámbito de la prevención. Es allí donde a nivel técnico, cuando los técnicos entran en las escuelas, cuando hablan con los niños y las niñas, no les dicen ahora te voy a hablar de mujeres y hombres y ahora tal, sino que de hecho se está tratando el sexismo pues, de una manera más natural, amplia e incluyendo las diferentes perspectivas, roles, y dijimos, bueno, pues quizás ya hay espacios comunes que no tenemos que forzar ideológicamente ni por ideas, ¿no? Sino que hay que recuperar estos espacios de trabajo, ¿no? Y estos objetivos comunes y empezar desde aquí, y aquí intentamos pues, definir esta estrategia. También en esta estrategia, que ayer se habló, creo que en el workshop de educación, evidentemente se incluye aquí todo el trabajo de la red de escuelas por la igualdad y la antidiscriminación, que lo que pretende precisamente es trabajar en el currículum escolar con el profesorado y salir un poco también de las acciones puntuales, de hacer talleres en las escuelas con los chavales, entrar un día, salir y ya no volver, ¿no? Son proyectos que son más difíciles, que incluyen que requieren presupuesto, que requieren de recursos humanos, que requieren también de evaluación, de saber cómo lo estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien, y en ello estamos, ¿no? Es un proyecto ambicioso que también entraría o va de la mano de esta estrategia. Estamos haciendo más líneas de intervención, no las voy a mencionar porque quería hablar también de retos, ¿no? Bueno, también decir y apuntar que evidentemente si estamos haciendo todas estas cosas aquí en Barcelona, que yo creo que son realmente, o sea, que estamos en un buen momento, ¿no? De las políticas LGTBI, esto se produce porque tenemos en Barcelona también un movimiento social, un movimiento LGTB muy vivo, muy dinámico, que lleva 40 años en las calles, ¿no? Haciendo demandas, haciendo vindicaciones, que ha sido potente y que lo que hacen las instituciones es recoger estas demandas, es poner dentro de la institución lo que está pasando en la calle y, por tanto, esto no se produce por arte de magia, sino que se requiere que la calle esté allí sistemáticamente trabajando también, ¿no? Los retos. Yo creo que hay bastantes retos, solo voy a nombrar 3. Y me voy a centrar en 3 que son transversales, ¿no? Porque podría empezar a hablar, antes teníamos una mesa de políticas trans y allí ya han salido muchos retos, por tanto no voy a entrar tanto en los contenidos o en algunos de los ámbitos, sino en 3 retos o 3 herramientas de la política LGTBI que me parecen importantes, que están allá y que suponen retos de entrada. El primero tiene que ver con el ámbito legislativo, ¿no? Que Lucas ha comentado también, ¿no?
Evidentemente, el ámbito legislativo tiene limitaciones, no nos soluciona el problema, pero sí que te das cuenta cuando estás dentro de la institución que si no lo tienes, tienes un problema también, ¿vale? Entonces, bueno, pues estás, de alguna manera necesitamos estos marcos, pero nos necesitamos no como solución, sino como herramienta de presión, ¿no? Para poder hacer políticas más contundentes. ¿Y qué nos hemos encontrado con la política LGTBI? Es que tiene un marco normativo que es débil, ¿vale? O sea, que si lo comparamos, pensar que nosotras, por ejemplo, en la regiduría llevamos las políticas de infancia, adolescencia, juventud, envejecimiento, feminismos, mujeres y LGTBI, ¿no? Y que también puedes comparar el peso que tienen estas políticas dentro de las instituciones, y lo que vemos es que las políticas LGTBI a nivel de marcos normativos tienen unos marcos normativos débiles y sobre todo, por ejemplo, si lo comparamos con la política de género. Y esto lo ves, claro, nosotros somos un ayuntamiento y en el ayuntamiento evidentemente no tienes competencias legislativas y por tanto todo el engranaje legislativo que viene de Europa, estatal, regional, te acaba impactando, ¿vale? Te acaba impactando. Y en el caso LGTBI, ¿qué nos encontramos? Pues que a nivel europeo ha sido la orientación sexual y la identidad de género han sido dos ejes que tienen mucha menor cobertura, o sea, mucha menor protección que otros ejes de desigualdad, que además esta se limita básicamente al empleo. Esto tiene consecuencias después, ¿no?, en cómo los estados estamos regulando estos dos ejes de desigualdad y sobre todo pensar que, por ejemplo, en Europa, si comparamos pues, con el eje de discriminación por razón de etnia o de origen, en el mismo año que se crearon las dos directivas, una le da mucho mayor cobertura al tema de la discriminación por etnia y origen, mientras que la otra tuvo mucha menor cobertura. Y esto acaba impactando, o sea, son herramientas que nos debilitan. También en este sentido quería comentar que lo que hemos visto es que la política LGTBI, aparte de tener un marco normativo débil, también es un marco que se centra mucho en el derecho a antidiscriminación, ¿vale? Y esto, el derecho a antidiscriminación tiene elementos positivos, pero también tiene limitaciones. Y las limitaciones, sobre todo, es que se centra mucho en el litigio individual, ¿vale?, en que la agresión es entre dos personas. ¿Y esto qué pasa? Que son marcos normativos que, de alguna manera, nos apartan la mirada de las estructuras, de cómo se produce la desigualdad, de cuáles son los mecanismos, ¿no? O sea, son leyes que al final, o normativas que se acaban centrando en el individuo y en la relación individual entre las personas y no en las estructuras, ¿no? Y en este sentido creo que necesitamos compromisos políticos y normativos más fuertes y que estén mirando hacia otro lado y no centrarnos tanto en el derecho a antidiscriminación. Otro reto que quería resaltar y que también, de hecho, lo comentó Gerard en la primera mesa y antes Miki también ha hecho referencia, es en el hecho de disponer de datos y de diagnósticos. O sea, en el momento en que tenemos una política con un cierto desarrollo, es verdad que tenemos que empezar también a afinar un poco más y para eso necesitamos datos, necesitamos diagnósticos y no los tenemos, ¿no? Nosotras aquí estamos intentando, como pues antes se ha dicho, ¿no?, también el estudio que ha mostrado Miki en temas trans, de ir, en función de los temas, ir creando diagnósticos, pero también nos faltan a veces datos macro, ¿no? O sea, poder tener estadísticas de victimización, de cómo se está produciendo la victimización. ¿En qué ámbitos? ¿Con qué dinámicas? ¿Con qué perfiles? Todo esto no lo tenemos y no solo no lo tenemos, sino que además tenemos leyes que nos impiden en las encuestas a preguntar por la orientación sexual, con lo cual tenemos un problema, ¿no? Esto nos obliga, pues no sé, a pensar estrategias de cómo recogemos estos datos, pero realmente creo que este es un reto que debemos abordar con urgencia, ¿no? Y que además, aunque empecemos, ¿no?, por algunos sitios o desde algunas ciudades a recopilar estos datos, que luego los podamos compartir y podamos también pues, compartir las estrategias de respuesta. Y el último reto que quería destacar es el tema de la interseccionalidad. Se ha hablado mucho estos 2 días, ¿no?, de la interseccionalidad, pero realmente cuando te encuentras allí delante con la política LGTBI en la institución y tienes que ponerla en práctica, pues es francamente muy complejo esto. Es muy complejo, ¿no? Creo que teóricamente hemos avanzado mucho en comprender, en entender lo que es la desigualdad interseccional. Yo personalmente también pues, hice la tesis sobre este tema, pero cuando lo intentas poner en práctica dentro de las políticas públicas, pues bueno, ahí aparecen muchos dilemas y muchos problemas
que creo que tendríamos que compartir y debatir. Voy a destacar quizás solo algunos de estos dilemas, no tanto para daros una respuesta, sino para ver si genera un poquillo de debate posterior. Uno de los dilemas principales, y que de hecho ya se ha ido mencionando, ¿no?, en algunas de las intervenciones, es qué target tienen las políticas LGTBI, ¿no? Esta es la primera pregunta, y que muchas veces cuando estás dentro, hablamos de interseccionalidad, pero debemos fijar un target. ¿A qué colectivos, a qué grupos sociales nos dirigimos con esta política? ¿Los debemos priorizar, estos colectivos, o no los debemos priorizar? Porque al fin y al cabo la política LGTBI se ha creado, es un clúster de diferentes grupos sociales, ¿no?, que esto, comparado con otras políticas, ya no es así. Por tanto, internamente ya es una política más compleja en términos de interseccionalidad, ¿vale? Pero dentro de estos grupos, ¿cuántos grupos más hay? ¿Cómo los reconocemos? ¿Cómo los integramos? O sea, aquí realmente es un problema y sobre todo imaginaros a la hora de definir un plan. O sea, a veces son cosas tontas, cosas prácticas, pero ¿cómo incluyes toda esa diversidad? ¿No? O sea, no es tan fácil. Creo que también otra cuestión importante es que la teoría de la interseccionalidad, si algo también nos ha enseñado, yo creo, es que debemos pensar en los privilegios, ¿no? Lo que nos está diciendo es que todos, como estamos cruzados por diferentes identidades, pues podemos estar en una posición de privilegio y de opresión al mismo tiempo, ¿no? Pero realmente las políticas LGTBI, y ya no solo las políticas LGTBI, sino también otras políticas de igualdad, estamos pensando en los privilegios desde las políticas. Yo la verdad es que estando dentro y teniendo, ¿no?, que hacer avanzar estas políticas, pues ves que son políticas que se centran mucho en los grupos desaventajados, pero que muchas veces no ponemos el foco en los privilegios, ¿no? Ayer creo que se comentó, ¿no?, la ley LGTBI catalana es una ley para toda la ciudadanía, el sujeto es toda la ciudadanía, ¿no? Y apelamos también a esa sexualidad dominante. ¿Realmente es así? O sea, miremos esa ley y analicémosla. ¿Es realmente una ley que está apelando a los privilegios, a la sexualidad dominante? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos estas políticas? ¿No? Creo que no es tan fácil, y además nos sitúa en un terreno quizás un poco más agresivo, ¿no?, en términos de política pública, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, desde el feminismo, en el tema de la representación, en los espacios de poder se decía, ¿no?, hemos hecho una política pensando en la infrarrepresentación, que las mujeres están infrarrepresentadas, o las personas de determinados orígenes nacionales o étnicos no están en los sitios del poder. Pero es una cuestión de infrarrepresentación o de sobrerepresentación. Si es de sobrerepresentación, habrá que echar a alguien, ¿no? O sea, te cambia la manera de ver y la respuesta que damos también en términos de política pública, ¿no? Y esto creo que tiene que ver en pensar cómo actuamos sobre los privilegios. También decir que otra dificultad en términos de interseccionalidad, que es evidente, es la segmentación de las políticas públicas, ¿no? Están segmentadas, esto te obliga a coordinar, pero la coordinación es muy difícil, la cultura institucional no está preparada hoy en día para la interseccionalidad. Y no solo eso, no solo hay esta resistencia, sino que también quería apuntar hoy aquí que, o sea, todas las políticas quieren transversalizar. Y empieza a haber una competencia de ver quién transversaliza más rápido. Y aquí también importa quién tiene un recorrido más largo y quién tiene unos marcos normativos más fuertes. Porque, por ejemplo, la política de género, de mujeres y hombres, tiene leyes más fuertes en términos de transversalidad. Tiene una estrategia que sale desde Beijing hace 20 años, que ha ido, ¿no?, desplegándose en diferentes países. O sea, hay mucha fuerza y, por lo tanto, esto está también dentro de la institución. En cambio, cuando intentas transversalizar la política LGTBI, ves que todo este bagaje no lo tienes y que tienes que convencer mucho más y no es tan fácil, ¿no? Y hay aquí una cierta competencia que deberíamos pensar cómo nos unimos, ¿no?, en este trabajo. Y, vale, pues lo dejo aquí, tenía un poquillo más, algunos dilemas más, pero ya... Thank you. Dear all, I'm very glad to be here in this beautiful city. Thanks to University of Vic and the City Council of Barcelona to invite me and to talk about our LGBT activities in Ljubljana. In my presentation, I will tell you something about Slovenia and the national policy in LGBT field, and that you will understand our situation. And challenges that we had in the past and we have in future.
First of all, I will tell you something about Slovenia. Slovenia is a former republic of Yugoslavia, and now we are a member of European Union. In Slovenia live around 2 million inhabitants, and of which about 280,000 live in Ljubljana. Ljubljana is the biggest city in Slovenia and is the capital of Slovenia. And this year, Slovenia is also a European green capital, and there will be a number of events and activities, so I'm using this opportunity to warmly invite you to visit Ljubljana, the most beautiful city in the world, which is how our mayor always appoints to Ljubljana. Now I will concentrate on LGBT issue. So, under the Constitution of the Republic of Slovenia, all citizens are equal before the law and have the same human rights, regardless of any personal circumstances. But in reality, same-sex people still have to face specific forms of systemic discrimination. In Slovenia, we had 2 referendums. First in 2012, when the Family Code was rejected, and one last year in December, when the Marriage and Family Relation Act was also rejected. Both these acts would equalize same-sex partnerships with heterosexual. This year, our parliament in April adopted Same-Sex Partnerships Act, which provides formal equality to same-sex couple except for adoption or in vitro fertilization. And we will implement it next year if there will no referendum. I hope not. On the picture, you can see a situation in Slovenia when we have had a referendum. Only 3 spots there were municipalities which were for the implementation of law, and other municipalities reacted it. For law was these 3 in red and in orange, and other part of Slovenia reacted it. So after first referendum, Ljubljana realized that we have to do more because the general climate was very bad. First of all, we realized that we have to change wider social attitude toward LGBT community. And we could do that with, first, the support of NGOs in this field, and also with various awareness-raising activities. Our support of NGOs is very important. We are very proud of the partnership we have established with various LGBT organizations in Ljubljana. Through years of joint action, we have been supporting them from their beginning. We offer them first spatial support. NGOs can use city premises for their work, and here in the picture you can also see the LGBT-friendly bar, which is next door to the city hall. The bar is right and the city hall is left, this white building. And there are city premises, and our mayor used this opportunity to invite other mayors, especially mayors from unfriendly LGBT cities, like mayor of Budimpešta, to coffee in this bar to stress idea how can we live all together and so on. And we also co-finance the NGOs through annual public tenders. We have many programs and projects in education, in culture, in sport, in social care, in healthcare, and so on. Last year, first NGOs for transgender people was set up in Ljubljana, and first in Slovenia, and the city of Ljubljana also co-financed its program. The second specific goal is to raise public awareness. Following the defeat of the Family Code in the referendum, we became more strongly engaged and decided to publish the Rainbow Ljubljana booklet, in which all information about the activities in Ljubljana, in LGBT community, in Ljubljana and Slovenia generally was collected. We did it
in cooperation with NGOs and experts. The booklet was sent to every middle school in Slovenia, in every primary school in Ljubljana, to various libraries, to the health center, to university faculties, and so on. And the booklet is also available on our website and our website of libraries. I have brought some of them, and you can take it. But it's also available at our website. And in 2014, we want to take a step forward, so we set up the LGBT-friendly certificate. The aim is to create a climate that is favorable to all within the working environment, in organization, external relation. This project was also set up in cooperation with NGOs and experts. So the certificate will be awarded to all public and private organizations. First, they have to apply for this. Then they have to complete the education and share knowledge among their co-workers. The 4-hour seminar is made by LGBT NGOs and experts and cover various themes like the impact of heteronormativity on the lives of those who deviate from these norms, the specific needs of LGBT employees, and so on. The first seminars were implemented for management staff in the city administration and in the health center of Ljubljana. And now we have 15 certificate holders and many organizations, also schools and kindergarten already apply for it. After fulfilling all the above mentioned criteria, the city awards them with a certificate like this one. Here is. And they also receive LGBT-friendly sticker. This is the small one. And LGBT-friendly posters to inform staff and service users that they are in an LGBT-friendly environment. And our challenge in the future or now is to promote this certificate more and to have more public institutions and companies who will apply for it. We know that very important is that there is a political will, and we have political will in Ljubljana. We have very open-minded mayor. And so to mark mayor events such as the International Day Against Homophobia, Transphobia, and Biphobia, and the time of Gay Parade, the rainbow flag flies from the City Hall. We also have a Rainbow Ljubljana Castle in the time of a referendum campaign. We were the only municipality which support an implementation of a Marriage and Family Relation Act, and we also openly spoke about this. So in this way, we seek to raise public awareness as broadly as possible and contribute to greater tolerance. We also support various events. For example, the mayor is patron of the annual Gay Pride Parade. We were also co-organizers of an international European Gay and Lesbian Sport Federation conference in Ljubljana. So we also support NGOs in this way. And in the future, we want to do more. So we are very open for all discussion and suggestion that we have with LGBT NGOs. This year, our City Council will adopt the first gender equality action plan in the city of Ljubljana, and the tolerance of the LGBT community is also part of it. There are especially measurements of awareness raising activities because we know that we have to do more in this field. Now we have also discussion about the gender-neutral toilets, but I don't know if we could do this in this year or next year because there are many contradictory debates.
We are very happy and proud to be also a member of Rainbow Cities Network, where we can exchange our good practices or practices, when we can discuss our dilemmas, and where we can get new ideas about what we can do in our city in the future. And we are very proud and invite to new cities from Spain or another to join the Rainbow City Network, because next year the meeting will be in Ljubljana. So join in and visit Ljubljana in 2017. And I will finish my presentation with an award that we get it last year for our activities on our LGBT activities. We were awarded with Best Practice Certificate in the public sector. The evaluators recognize us as innovative and efficient good practice, and we are very proud of it. So you can see that also with little budget, you can do major things, of course, if there is a political will. Thank you very much for your attention. Haya voluntad política. Gracias. Thank you very much. Thank you for inviting me here. I'm very proud to be here. I'm sorry I don't speak Spanish or Catalan. I know only 2 words in Catalan, Johan Cruyff. That's the only 2 words I know, so I'm sorry about that one. Well, first, as a lawyer, I need to explain something about our political system, and I will do it fast, so it's not boring. Important to know is that in our political system, when we have elections, there is not one party who wins the election, but there are always more parties who win the elections. I mean, there are lots of parties who are participating in the election. And that means that the parties has to form a coalition. And that means that's important to know that they have to negotiate with each other about the future. On the next 4 years, they're going to rule Amsterdam, or even Holland, it's the same practice. So that's important to know and to understand my story. Well, since 1982, we have already an emancipation and LGBT policy. And in 2001, the first same-sex marriage was there in the world, and what happened in between? I mean, what happened in those 20 years from the start? I'm not going to emphasize all the details, but important what we learned about it is find your counterparts, and also find your counterparts in the ranks of the opponents. Because we, as LGBT people, have one benefit more than anyone else. There are always LGBT people also with the enemy. It's also people from different political parties who are against LGBT parties. They have people in their ranking who are LGBT. And don't pressure them, but make them a friend. And through time, you will learn and you will see that they also change their party within. Find individuals who can make a difference. Find role models who you can show the world or show the city that what LGBT means. Collaborate with your counterparts. So collaborate with pressure groups. I will say to the government, collaborate with your pressure groups, with interest groups, and I say to interest groups and pressure groups, collaborate with the government. Do it together, because then you make the ownership of LGBT issues an ownership of everyone. And when everyone goes in the same direction, you go faster. So, why do I say this? Why did we learn from that? Well, when our constitution was changed... Oh, wait a minute. The purpose Let's of see the this state first then. is freedom.
This statement was written by Spinoza, an important philosopher from Amsterdam. And with these words, he faces the City Hall. For the first time, on April the 1st, 2001, the mayor of Amsterdam married 4 same-sex couples. This was a historic moment. Amsterdam was acknowledging love equally, in accordance with Spinoza's philosophy of freedom. Since then, worldwide, more than 20 countries and a growing number of American states have introduced same-sex marriage. Amsterdam would like to continue to inspire the rest of the world in respecting each other's freedom. The right to love openly is a fundamental human right. Well, what I like to explain is that the constitution of the Netherlands in 1983 was changed. And the political parties liked to change it limitative. That means that they want to say discrimination on a ground of religion, belief, political opinion, race, gender shall not be permitted. So that means that LGBT was not in it. And we got support from the religious and the conservative parties, the confessional parties, unexpectedly, because they said, well, we like that you put into it in the, any other ground whatsoever. And with any other ground whatsoever, we put the base in our constitution that also LGBT rights are one of those who can't be discriminated. So you never know, your opponent will support you. And of course it were gays from that political party who supported it. So I showed you this movie, and why did I show you this movie? After this movie we were all in crisis. You won't believe it, after same-sex marriage, the city government or the policy on LGBTI and also the interest groups were in crisis. What do we want more after this marriage? Is there life after this marriage? Well, yes, there is, thank God. But it took a while, it took a few years before we know there is life after marriage. We have a pink agenda now. And that's why I explained about our political system. What's very special about our pink agenda and, of course, our pink agenda and implementation plan is that before the elections of 2014, there was a pink ballot box agreement. That means that all political parties in Amsterdam, so from left to right, from north to south, they all agreed on what the coalition has to agree for the next 14 years before the election. So all the parties said, well, after the election, doesn't matter what kind of coalition we have, we put it in our coalition agreement. And in June 2014, they did. I mean, there was not one word changed. So then what we did, we involved all the interest groups, all the social movements, all the people who were important on the LGBTI rights, and they participated in making an implementation plan. So what we actually did is listen to them, looked at the money we have, and then we combined them in that plan for the next 4 years. And we asked, of course, the city government to agree, which they did in December 2015.
well, this is my favorite picture. It is in the pink agenda. It shows that all departments in the city of Amsterdam are involved in the LGBT policy. First of all, LGBT is everywhere. When you have a department like our department, we can't put our hands, or how do you say that in English? You can't manage all the different policies. So you need ambassadors in those departments who manage those LGBT rights, LGBTI rights. Sorry for that one. So what we do, like we call it a skewer, a satay skewer. As a satay skewer, we put through all our departments, and every few times a year we bring all the ambassadors from all the departments together, and we talked about how are we proceeding and how are you proceeding with our LGBTI policies we put in our implementation plan. Another benefit is that you don't need the money yourself. I mean, we have a very small budget, relatively speaking, and all the other departments now need also a budget on LGBTI rights, because when you talk about the elderly or schools, they need to implement LGBT rights or LGBT issues or address them, and they have to pay for it themselves. So, what am I doing? Am I an LGBT expert? No, I'm an expert in running behind all my colleagues and saying, hey, listen, look at the policy plan. You have to do this, you have to do that. And sometimes I have a little bit of money to push them in the right direction. So, what are our focus? What is our focus and what are our goals? Well, you addressed, can we make a choice? Do we support in the next coming years the transgender, or do we support the refugees, or do we support the the L, the B, the T, or the I, or whatever? Well, I'm afraid, I know, I learned this one from yesterday. What we do, we focus on transgender, we focus on lesbian and bisexual women, we focus on LGBT refugees, we focus on bicultural LGBTIs, we focus on pink elderly, and we focus on people with an intersex condition. So, well, that's for us, it's the most difficult one. Because we don't have any policy yet, and we're trying to ask from the interest groups, what do you want from the city government of Amsterdam? And hopefully, and what I learned from here is that we all have the same problem a little bit with it. How, in which direction are we going? Oh my God, I have 10 more and I have 5 minutes. Well, what I'd like to show you is that we participate with all kinds of interest groups, but also with the central government, with other cities, with also the Pink Police, because collaboration is important, and I can explain why. One of the things we like to do is to increase the willingness to report intolerance and crime with the police. So how can you do that when the police is not open for it? So we are very happy that the city of Amsterdam, when I say we, that doesn't mean that I mean I, but I mean, of course, the city of Amsterdam, is very happy that the police has in his force the pink in blue. That means, of course, there are also gay policemen, also with your police probably. So they came together, and now when you want to report something, you can ask for someone from pink in blue. So that's also easy to report when something happens. So also we collaborate with companies. We collaborate with ministries, because ministries also have money in Holland. So that helps. They have their policy on LGBTI. And when we
you know, normally we say in Holland, you're with the nose in the same direction. And so we work together with them and get extra money for our policy. Was that too Dutch, the nose in the same direction? Oh, okay. Okay. So we have a lot of goals we want to reach, and we also monitor our goals. So we have our policy, and now we're monitoring it. What will be the result in 4 years? So that gives also a pressure, not only on me, but also on the politicians, but also on the other departments who are sometimes not so very willing to do something with LGBTI. Because I have to tell them, look, it's in the policy. And when it's in the policy, your vice mayor will have problems in 4 years because he didn't do anything. So that, you know, that helps. Well, we want more awareness like everyone else. We want more safety, we want more tolerance, also at school and with sport. We want to empower the people with intersex condition. So, are there challenges? Yes, I think we have a lot of challenges to face. And, oh, okay. Well, I hope I showed you that the City of Amsterdam has also their problems, although we have already more than 20 years policies, and that the fight will go on. Thank you very much. And IDU. No? ADU. No? Adeu. I'm learning.